Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. A sanción presidencial, presupuesto del próximo año, recursos para la educación y el campo con el mayor aumento de la historia. Que crea una institucionalidad para los nadies. Vicepresidenta Francia Márquez y los presidentes de Senado y Cámara radican proyecto que crea el Ministerio para los Nadies. La igualdad se abre paso. Voceros de las diferentes bancadas se reunieron con senadores demócratas y republicanos. Se fortalece relación del Congreso con el bipartidismo de Estados Unidos. Padres de familia piden intervención del Senado en aumento de matrículas escolares. El Capitolio se viste de rosa. Senadoras impulsan proyecto para garantizar los derechos de las mujeres afectadas por el cáncer de mama. El debate sobre el nuevo Estatuto para la Paz se ha intensificado. Desde los partidos de gobierno piden que los artículos cuestionados se analicen con detenimiento porque el objetivo es la paz total. Mientras tanto, desde la oposición piden su retiro. El indulto a quienes hayan sido condenados por conductas relacionadas con la protesta social y además su designación como promotores de convivencia y participación ciudadana son algunos de los artículos que generan discordia en la discusión del Estatuto para la Paz. Quieren no solamente indultar y amnistiar a los miembros de la primera línea, sino darles plata. Eso no tiene ninguna presentación. La respuesta desde la coalición de gobierno fue inmediata al señalar que la paz requiere generosidad y sacrificios. Los jóvenes que estén siendo arbitrariamente investigados o acusados ante la justicia por haber participado en las protestas deben ser liberados y para eso proponemos unos mecanismos. Eso no riñe con las investigaciones judiciales. El gobierno insiste en que el propósito de esta iniciativa es caminar hacia la paz total. Perdón de la sociedad a momentos de agresividad, de momentos de protesta en el que hubo excesos, pero que no esos excesos los convierte per se ni en terroristas ni en delincuentes. Según Ariel Ávila, ponente del proyecto, personas condenadas en las protestas que hayan cometido delitos graves contra la vida o la integridad tienen que afrontar a su responsabilidad. Los delitos o crímenes graves como lesa humanidad, tortura, genocidio, pues no son amnistiables. Es decir, que una persona que bloqueó una vía puede ser amnistiado, pero si hubo un asesinato de por medio, pues no va a ser amnistiado. Otra de las preocupaciones de la oposición frente al Estatuto para la Paz es la facultad que tendría el presidente Petro para establecer vía decreto, sin el concurso del Congreso, las normas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación más social de los últimos años. La reactivación del campo y la educación son los ítems que este año registran aumento significativo de recursos. Frente a los vientos de recesión mundial y a la que Colombia no es ajena, uno de los rubros más altos aprobado en el presupuesto para el próximo año es del agro. Casi 5 billones de pesos se destinarán para producir alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. De 2.500.000 a 4.200.000, algo así, de un incremento muy apreciable que restablece lo que había perdido el agro colombiano durante largas décadas. En 2021 se asignaron 47.3 billones para la educación y en el próximo año, en respuesta al clamor de los jóvenes, a la educación se destinarán 54.8 billones de pesos. La gratuidad educativa que el presidente de la República ha manifestado, teniendo las diferencias de las brechas más desiguales del país, pero desde luego que debe ser para todos. Que nos dan la certeza que este presupuesto va a llegar a todos los rincones más alejados del país. Al dragado del río Magdalena se le asignarán 400.000 millones para la construcción de una draga que mantenga la navegabilidad. Hay que mantenerlo vivo, funcionando. La actividad exportadora pues es fundamental en este momento y sin los recursos para el dragado pues se da al traste a un puerto que responde por cientos de miles de empleos y ahí están los recursos para el dragado ya. En total, el presupuesto para el 2023 será de 405.6 billones de pesos, el más alto en la historia reciente de la economía del país. El Gobierno Nacional anunció el inicio de un programa especial de subsidios y apoyo a la producción de alimentos de pequeños campesinos. La estrategia busca frenar la inflación de la canasta familiar. 120.000 pequeños productores serán beneficiados con el plan de subsidios para la compra de insumos y fertilizantes.
para lo cual fueron destinados 80.000 millones de pesos. Son los primeros pasos como medidas a corto plazo, utilizando el Fondo de Insumos Agropecuarios, y lo que esperamos es muchas más medidas. Aumentar la oferta de productos e impactar a la baja los precios de los alimentos son los principales objetivos de los subsidios, lo que ha sido destacado hasta por senadores de la oposición. Importante y necesario. El tema de insumos, el tema de costos, el tema de las variables que se han dado en el país prácticamente en la última década. Muy importante que la ministra de Agricultura pueda concertar y concretar el escenario de la rebaja de los insumos agrícolas. La primera etapa de esta iniciativa está dirigida a los pequeños productores de papa, plátano, maíz, arroz, yuca, caña, cebolla, proyectos de avicultura, porcicultura, ganadería, entre otros sectores agropecuarios que deberán registrarse y tramitar el certificado de pequeño productor. Luego, entre el 18 de noviembre y el 31 de diciembre, hacer las compras respectivas y obviamente estar atentos al programa y a las orientaciones que se den. Los pequeños campesinos deberán inscribirse en las instalaciones de las alcaldías municipales. La vicepresidenta Francia Márquez y los presidentes de Senado y Cámara radicaron el proyecto de ley que busca materializar una promesa de campaña: la creación del Ministerio de la Igualdad, que busca empezar a cerrar brechas históricas de exclusión e inequidad en el país. La inequidad y la desigualdad en Colombia han sido persistentes en la historia del país. Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro al ser testigo excepcional de la radicación del proyecto de ley que busca quitarle a Colombia el título de ser uno de los países más desiguales del mundo. Porque las relaciones de poder de esta sociedad se han construido así. No es más, sino porque existe una mentalidad que se hereda proveniente de los hombres dueños de esclavos que aún ejercen poder en Colombia. Según el Banco Mundial, la desigualdad de oportunidades en los niños, la escasa oportunidad de un empleo bien remunerado y el descuido histórico de políticas en áreas rezagadas han llevado a que se marque más inequidad en el país. Es lograr que la gente tenga un empleo digno, es lograr que cuando las mujeres trabajemos, nuestro trabajo sea remunerado en condiciones de igualdad al trabajo de los hombres. El nuevo ministerio buscará la igualdad y la equidad en territorios excluidos y marginados y protegerá a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. De avanzar en Colombia hacia una sociedad incluyente, porque es la exclusión y la inequidad aquello que los colombianos repudiaron y que exigieron en este mandato popular. Pone el tema en la agenda pública, para que de verdad sea transversal. Para senadores de la oposición, la creación de esta cartera es innecesaria. Esos recursos que se van a gastar en burocracia deberían invertirlos en políticas públicas efectivas. El presidente del Senado le pidió al gobierno darle mensaje de urgencia al trámite de este proyecto. La llegada masiva de migrantes a Necoclí, en la frontera con Panamá, en una nueva oleada de personas tratando de cruzar el tapón del Darién, tiene en alerta al Senado. Desde diferentes bancadas piden acciones inmediatas del gobierno para proteger los derechos de los miles de migrantes que persiguen el sueño americano. Sin importar los riesgos que corren para integridad y sus vidas, diariamente llegan a Necoclí, en el Urabá antioqueño, miles de personas que persiguen el sueño americano. El número de migrantes desborda la capacidad de esta pequeña población fronteriza. Se ha convertido en el país de paso en la travesía de quienes quieren atravesar el tapón del Darién para llegar a toda costa a Estados Unidos, superando las oleadas de años anteriores. La cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021. La preocupación mayor se concentra en cerca de que el 15% de los migrantes son menores de edad. Se ha evidenciado que había muchos niños que pueden ser víctimas de trata y también de explotación sexual. Senadores proponen fortalecer la articulación del trabajo regional y nacional para dar solución a esta crisis. Es muy importante generar mesas donde se tenga asiento las diferentes entes gubernamentales nacionales, departamentales y regionales. Que cree una gran mesa de concertación y de apoyo internacional, porque la ley le permite
generar esos espacios de ayuda internacional, de cooperación internacional. A esta situación se suma que las autoridades locales han reportado el incremento del accionar de las redes de tráfico de personas, por lo que senadores de la Comisión Segunda seguirán haciendo control a este tema. El presidente del Congreso, Roy Barreras, entregó un balance del trabajo desarrollado en el Senado en los 3 meses que lleva esta legislatura. El presidente escucha. Les voy a contar lo que esta semana hemos hecho en el Congreso. El cambio avanza y con cosas que afectan positivamente a las familias colombianas. Aprobamos el presupuesto general de la Nación y en él un aumento importante para la educación, para el campo, para la inversión social. Esperamos que los partidos aprueben la reforma tributaria para financiar ese presupuesto. Pero además, aprobamos por mandato popular el acto legislativo que le da derechos a los campesinos como sujeto de derechos. Y además, también por mandato de ustedes, por el mandato popular, aprobamos el recorte del periodo de receso para que el Congreso colombiano empiece a trabajar muy temprano el año, trabaje más y trabaje más eficientemente. El cambio avanza y la eficiencia también es parte del cambio. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabían ustedes que diariamente alrededor de 250 colchones son reutilizados en lugares clandestinos sin ningún tipo de bioseguridad? Bueno, así como estos, existen otros residuos que por falta de regulación para su disposición final terminan contaminando y afectando la salud de muchas personas. Llantas, muebles, colchones y vehículos usados son algunos de los residuos sólidos especiales cuya disposición final preocupa por su impacto ambiental y en la salud de los colombianos. El senador Nicolás Echeverry radicó un proyecto de ley que busca mejorar la infraestructura y la capacidad de aprovechamiento de este tipo de residuos. Esto es un proyecto que ajusta la modernidad de la economía circular, de la responsabilidad que tiene el gobierno y todos sus actores para la disposición, para el cuidado, para el control de quienes somos productores de residuos y debemos responder por el postconsumo. En Colombia, según cifras del Ministerio de Ambiente, se generan diariamente 32.000 toneladas de residuos sólidos y de estas solo el 17% son recicladas. Este proyecto busca darle un marco normativo, planteando estrategias y acciones que permitan que esos residuos sólidos especiales se reutilicen, se valoricen y desde luego no se desperdicien. Los productores, comercializadores y consumidores de este tipo de productos serán parte activa en este proyecto para que entre todos se logre reducir la huella de carbono que nos está marcando. La ONU advirtió que el uso masivo de plásticos en la agricultura afecta nuestra salud, la de la tierra y la producción de alimentos. Esto además del impacto que genera sobre las fuentes hídricas y por ende el cambio climático. Desde el Senado se ha trabajado para reducir su impacto. Hemos venido legislando desde el Congreso que hemos prohibido el plástico de un solo uso, pero si no generamos conciencia en cada uno de los colombianos, cada día será peor. Un proyecto de ley que busca la inclusión de animales en la cobertura de las pólizas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT empezó su trámite en el Congreso. El objetivo es garantizar su atención veterinaria en caso de sufrir lesiones en accidentes. Animales domésticos y silvestres serían incluidos en la cobertura del SOAT. El senador liberal Juan Pablo Gallo radicó un proyecto que busca la obligatoriedad en la atención integral de animales involucrados en accidentes viales. Así como el SOAT cubre, ampara las lesiones en accidentes de tránsito y humanos, también lo haga con animales y cubra todo, el traslado, la hospitalización, los gastos médicos. Debemos entender que los animales son sujetos de derechos, que son seres sintientes. La iniciativa establece que el animal puede ser trasladado al centro de atención veterinaria más cercano, que cuente con las condiciones legales y técnicas para prestar la atención requerida y cubriría hasta 100 salarios mínimos legales diarios vigentes. Expertos aseguran que el proyecto contribuye a la conservación de los ecosistemas. ¡Auxílialo! ¡No se pare, no se pare! Asegura también la vida y la integridad de estas especies en el momento de darse un accidente de tránsito. Muchas vías se encuentran en medio de pasos naturales de diferentes especies y la señalización deficiente asociada a la falta de conectores de un lado y otro lado de la vía hace que con frecuencia los accidentes viales involucren a la fauna silvestre. El senador Gallo fue enfático en asegurar que en el proyecto no se contempla ningún incremento en el valor del seguro obligatorio por amparar a los animales.
El Senado le pone el ojo a la intensa ola invernal que se presenta en todo el país. Después de escuchar a los más afectados, el gobierno nacional pide acciones urgentes para mitigar daños y evitar consecuencias mayores. De acuerdo con el último informe del IDEAM, en lo que resta de octubre y el mes de noviembre se intensificarán las precipitaciones en todo el territorio nacional. Hoy más de 500 municipios registran diferentes tipos de afectación y familias enteras han perdido lo poco que tenían. En este momento hay muchas comunidades inundadas, estamos viviendo una problemática demasiado grande. Tiene que haber una planificación a largo plazo. Muchas de estas familias tienen que ser reubicadas. Pedimos por lo menos que escuchen a la gente, que atiendan las peticiones, que contesten las comunicaciones. Ciudadanos que también participaron en el debate hicieron sus peticiones ante el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Hemos llegado al Congreso de la República a poner una queja por la falta de atención del gobierno nacional hacia el pueblo de La Peña, ya que este pueblo viene sufriendo una fuerte inundación. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo aseguró que se buscan soluciones de emergencia para responderles a los municipios que registran las mayores afectaciones, mientras se desarrolla un trabajo conjunto entre varias instituciones. La situación exige en ese momento una asistencia humanitaria. Estamos viendo todo el tema de lo que tiene que ver con algunas acciones inmediatas, pero lo más importante es pensar en el largo plazo, en temas de que las soluciones resuelvan problemas estructurales. La Comisión de Ordenamiento Territorial destacó el enfoque con el que trabajan las instituciones del Estado en la construcción de obras de infraestructura que mitiguen a largo plazo esta problemática. La salud de La Guajira sigue siendo tema de preocupación en el Senado. Durante una audiencia pública realizada en el municipio de Fonseca, el Ministerio de Salud entregó noticias para garantizar este derecho en todo ese departamento. El gobierno nacional se comprometió con el pueblo guajiro en el fortalecimiento de la red hospitalaria, el mejoramiento de la prestación de servicios y el desarrollo de programas especiales enfocados en la niñez golpeada por problemas asociados con la desnutrición. El gobierno enviará en los próximos días 3 ambulancias medicalizadas a La Guajira para Fonseca, para Manaure y para Uribia. También el compromiso tanto a nivel nacional, local y regional de que no puede seguir muriendo un niño ni una niña de hambre y sed por causas asociadas a la desnutrición. La senadora Marta Peralta le pidió a la ministra que trabaje en propuestas que le apuesten a una atención incluyente y formación académica para el pueblo guajiro, teniendo en cuenta las condiciones especiales de su pueblo para mejorar la prestación del servicio de salud. Necesitamos que nuestro departamento pueda tener una facultad de medicina donde podamos formar guayús, médicos, enfermeras, pero también guajiros y también de otros países, pero que vengan a ayudarnos acá a superar esta crisis en la que nos encontramos. Es muy necesario que se fomente y que se implemente oficinas de salud indígena en cada una de las IPS y clínicas del departamento de La Guajira. La ministra Corcho resaltó la importancia de la participación ciudadana en el proyecto de reforma a la salud y se comprometió con el pueblo guajiro a compartir el borrador del proyecto para que se realicen las mesas de diálogo con la población. Proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y lograr mayores espacios que permitan la equidad de género serán algunos de los ejes de trabajo de la Comisión de la Mujer. La ruta de trabajo para lo que resta del año y el primer semestre del 2023 ya está definida. La Comisión de la Mujer viajará a todos los rincones del país para garantizar que las políticas y leyes que promueven la equidad de género se cumplan en departamentos, ciudades y municipios. Solicitarle al gobierno, especialmente a las personas encargadas de los derechos de las mujeres, un plan rápido y muy grande de educación. Es decir, que apelemos también a la televisión, que apelemos también a los medios de comunicación masivos. En este periodo legislativo son 3 retos los que trabajará esta comisión: participación política, eliminación de violencias, paz en los territorios. Dentro del plan de acción, las senadoras liderarán espacios a nivel regional para conocer las peticiones de las mujeres y que éstas sean incluidas en el plan de desarrollo. Que el enfoque de género esté previsto
en todos los diálogos regionales y que se vea la inclusión de la temática, incluso garantizar un capítulo de la mujer en los planes de desarrollo, tanto nacional como territoriales. Frente al reto de ampliar la participación política, expertos aseguran que aunque se ha avanzado, aún hay que trabajar mucho más para profundizar la participación de las mujeres en los escenarios de decisión política. Las mujeres no están lo suficientemente posicionadas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del acuerdo de paz y es necesario tener una mayor vinculación en estos aspectos. Ahora que se encuentra en estudio el presupuesto general de la Nación, las senadoras harán seguimiento detallado a las partidas destinadas para garantizar la equidad de género en todos los sectores. El camino que conduce al reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho consagrados en la Constitución cumplió su segunda etapa. Ahora la reforma constitucional hará tránsito a la Cámara. Otra noticia del Senado en nuestro resumen legislativo. La Corte Constitucional tiene un nuevo magistrado. El Senado de la República eligió al ex viceprocurador Juan Carlos Cortés en reemplazo de Gloria Ortiz Delgado, quien terminó su periodo de 8 años el pasado mes de julio. Necesitamos trabajar sistemáticamente para que haya más acceso, para que podamos tener una justicia local, territorial y por supuesto desde la Corte Constitucional garantizar el acceso de los ciudadanos y los derechos en el proceso. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma constitucional que busca ampliar el periodo legislativo de los congresistas. Pasarán a sesionar 2 meses más de los que sesionan actualmente. Vamos a pasar del 16 de diciembre al 16 de marzo, que está hoy vigente, al 16 de diciembre al 16 de enero. Son 2 meses más de control político y de producción legislativa. Más de 100.000 personas se dieron cita en Expo Cundinamarca, la feria turística, cultural y gastronómica en la que los cundinamarqueses mostraron la riqueza de su departamento. Una gran ventana turística, económica y agroindustrial, que no solo tuvo una asistencia sin precedente de más de 100.000 personas, sino que además superó las expectativas de 917 expositores de 110 municipios de nuestro departamento. Una minicumbre de senadores colombianos con sus homólogos demócratas y republicanos de Estados Unidos se llevó a cabo en el Capitolio Nacional. El consumo de drogas, el cambio climático y la protección del medio ambiente concentraron la atención de los legisladores. En la reunión bipartidista de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos con sus homólogos de Colombia, se envió un mensaje a los líderes del norte de estabilidad económica y de relación fuerte y sólida que debe crecer. Una larga y fructífera reunión donde ha quedado claro que la relación de Colombia con Estados Unidos es una relación fuerte, sólida, que debe mantenerse y crecer. En la visita se abordaron temas como el cambio climático, el narcotráfico y consumo de drogas. Pero también de la protección del aire, del agua, de la posibilidad de que las decisiones políticas del continente sean decisiones que conversemos de manera conjunta al interior de la OEA y de la Organización de Estados Americanos. El presidente Roy Barreras le hizo saber a los legisladores norteamericanos que el gobierno Petro garantizará y trabajará por cerrar la brecha social de manera responsable y cuidar el aparato productivo, además de un ambiente amigable con Venezuela. Las marchas y plantones de líderes y trabajadores mineros han sido las actividades principales de muchos de este sector en los últimos días. A través de peticiones firmadas en plataformas en línea, le piden al Senado que reconsidere la carga tributaria sobre los mineros, que según ellos perjudicaría a miles de familias que dependen de esta actividad. Hasta el Capitolio Nacional llegaron mineros de diferentes regiones del país a radicar una solicitud firmada por cerca de 15.000 trabajadores del sector para que los congresistas revisen los puntos de la reforma tributaria que en su opinión pondrían en peligro más de 160.000 puestos de trabajo. Podría poner en riesgo la estabilidad laboral de estas personas que hoy trabajan, que solo en el Cesar son más de 11.000 empleos directos. La minería y el negocio de los hidrocarburos es necesario para el desarrollo de la economía. Son energías. Hoy necesitamos seguridad energética como se necesita seguridad alimentaria. Los mineros pidieron que se tengan en cuenta los aportes que realizan y que mueven la economía de varios departamentos.
estamos muy preocupados por la actual reforma tributaria como está, porque pone en riesgo nuestro trabajo. Estamos hablando de casi 100.000 empleados directos, 700.000 familias, somos muchos los que estaríamos afectados en nuestro futuro también. Los senadores Lobo y Cabal se comprometieron a llevar la solicitud de los mineros ante la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y del Interior, Alfonso Prada, a quienes les pedirán que tengan en cuenta las consideraciones y el pliego de peticiones radicado por los mineros. Las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa el país, además de la inflación disparada, llevó a que desde el Senado se le pida al Ministerio de Educación que evite el aumento de las matrículas escolares para el próximo año. Ante el anuncio del Ministerio de Educación de permitir un incremento máximo de hasta el 10,84% en las matrículas de los colegios privados para el 2023, distintos senadores le pidieron al ministro Gaviria buscar alternativas que no afecten el bolsillo de los padres de familia. Yo quiero hacer un llamado al señor ministro para que revisemos este tema. Es necesario que esos colegios, sobre todo en los sectores de estratos 1, 2 y 3, haya un apoyo por cuenta del gobierno nacional. Pero acá no se trata de acabar con los colegios privados ni con la educación privada, sino buscar un equilibrio para la gente. Desde la Federación Nacional de Padres de Familia manifiestan su preocupación por el anuncio del ministro y señalan que a esto se le deben sumar gastos asociados. A esto hay que sumarle varias cosas. Transporte escolar que va a incrementar, alimentación escolar, textos escolares, uniformes, libros, etcétera. El gobierno debe generar un fondo de mitigación para las familias que no tengan capacidad de pago. Este incremento autorizado es mayor al de los años anteriores y según datos del Ministerio de Educación, desde el 2020 hasta la fecha, más de 350 colegios y jardines infantiles han cerrado sus puertas. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy más de 2.200.000 mujeres en el mundo tienen cáncer de mama. En el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad, el Senado puso en marcha una campaña para generar conciencia sobre la importancia de practicarse el autoexamen cada mes. Claudia Pérez Giraldo no solo es una senadora liberal que debate sobre temas económicos, también es sobreviviente del cáncer de mama y hoy una de las mayores activistas del país en la prevención de esta enfermedad. Que esta mujer desde el Congreso de la República las va a acompañar. Después de padecer en carne propia esta patología, decidió más allá de la política vestir el Congreso de rosa, no solo para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, sino para motivar la reflexión nacional sobre la prevención y el cuidado de quienes padecen la enfermedad a través de la ley. Soy una bendecida sobreviviente de él, puedo hablar con conocimiento de causa. Sé que es difícil, pero no es imposible salir adelante. La senadora atlanticense señala que con su iniciativa busca el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que se ponga fin a los padecimientos de muchas para lograr el diagnóstico, la atención y los tratamientos oportunos. Soy sobreviviente de cáncer de mama, mi cáncer fue descubierto en estadio 4, ya el más avanzado. Gracias a Dios estoy contando este testimonio para que todas las mujeres, nosotras las mujeres, nos hagamos el examen. Varios senadores se unieron a la campaña del vestido rosa y se comprometieron desde el Congreso a promover iniciativas que garanticen el diagnóstico y el tratamiento oportuno que permitan salvar vidas. Le pido al gobierno y le pido al Congreso a que nos unamos para sacar adelante cualquier iniciativa que ayude a educar, a prevenir y a poder curar este cáncer. La detección a tiempo es la mejor forma de ayudar a combatir este que es un flagelo de las mujeres en Colombia y en el mundo. Aunque las mujeres son las más afectadas con esta patología, los hombres pueden padecerla, por lo que también se les recomienda practicarse el autoexamen. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir los fines de semana Voces del Senado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.